¿Perdón? ¿Será que cuando pase a exponer puedo apagar mi cámara para que no se trabe tanto el audio? Sí, hoy apaguen todas sus cámaras, no hay problema. Gracias. Ya les llegó una invitación de la UNACH a una encuesta. Ya, doctora. Ok. Sí. Sí, doctora, pero lo que pasa es que cuando bueno, yo la estaba llenando y en una parte ya no me dejó terminar, porque según no completé todos los datos y pues yo ya lo había puesto todo y ya no me dejó y pues ya no la finalicé. Igual a mí, doctora, lo Ah, ok. mismo, me decía que me hacía falta No permite datos. terminar. Ok, bueno. Para comentárselos, nos mandaron hoy la invitación de que hagan esa encuesta, pero quería preguntarles si no para enviárselos, pero le comento pues al coordinador que no les permite. ¿Unach ya puede grabar? ¿Sí se activó? Ya, doctora, ya estoy grabando. No oigo. Ya estoy grabando. Sí, ya, perdón. Ya, perdón, gracias. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar acerca de valvulopatías. Voy a comenzar dándoles una breve introducción acerca de la fisiología y las cuestiones normales del corazón para que podamos entender las patologías que posteriormente mis compañeros les van a ir explicando. Como sabemos, el corazón tiene 4 válvulas, 2 auriculoventriculares que van a ser la mitral y la tricuspidia y 2 semilunares que van a ser la aórtica y la pulmonar. A su vez vamos a tener las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que van a ser importantes, por ejemplo, cuando existe una isquemia, estos músculos se pueden llegar a romper y esto nos va a ocasionar pues patologías en las válvulas. Entonces es importante que conozcamos esta anatomía para poder entender posteriormente las patologías. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, el ciclo cardíaco se va a dividir en 2 grandes momentos, la sístole y la diástole, y a su vez vamos a tener los ruidos cardíacos a la auscultación que van a estar provocados por el cierre de las válvulas. Durante la sístole vamos a tener el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la tricuspidia y la mitral, y durante la diástole vamos a tener el cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Y como no, a la anterior, por favor. Y como mnemotecnia, pues vamos a tener que van a ser, o sea, el orden del cierre va a ser en orden alfabético. Primero la mitral y luego la tricuspidia y en el caso de las semilunares, primero la aórtica y luego la pulmonar. Y en casos fisiológicos podemos tener un desdoblamiento de estos ruidos y en caso de ruidos agregados, pues ya vamos a sospechar de un proceso patológico. Los ruidos específicos, pues los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo las patologías, pero en general pues sabemos que si hay un ruido agregado, pues va a ser algo patológico. Como mnemotecnia también para aprendernos, bueno, tenemos la sístole y la diástole. Y cuando tengamos un soplo o un ruido agregado en la sístole, en el área de las válvulas auriculoventriculares, vamos a tener que sospechar de una insuficiencia. Y por el contrario, si tenemos un ruido agregado en la sístole, pero en el área de las válvulas semilunares, vamos a sospechar de una estenosis. Y en el caso de la diástole, en el ruido agregado en el área de las válvulas auriculoventriculares, vamos a sospechar de estenosis. Y en el caso de las válvulas semilunares, durante la diástole, vamos a sospechar de insuficiencia. Y como se dan cuenta, vamos a tener a través de esto la clasificación de las patologías. Tenemos 4 válvulas y vamos a tener solamente 2 trastornos, la estenosis y la insuficiencia. En el caso de la estenosis, lo que va a pasar es que las válvulas pues, van a estar endurecidas, entonces va a ser más difícil su apertura. Y por el lado contrario, en la insuficiencia, lo que va a ser difícil es su cierre.
Bueno, a lo largo de toda la asignatura hemos visto diferentes enfermedades, la cardiopatía isquémica, la hipertensión, las arritmias y ahora las valvulopatías. ¿Y qué es lo que tienen en común estas 4 patologías? Es que nos van a llevar a insuficiencia cardíaca, ya sea insuficiencia cardíaca congestiva o crónica o insuficiencia cardíaca aguda. Ya vimos el proceso fisiopatológico en el que las otras 3 enfermedades nos llevan a la insuficiencia cardíaca. En el caso de las valvulopatías va a ser un proceso fisiopatológico similar al de la hipertensión. Vamos a tener 2 situaciones. En el caso de que tengamos estenosis, que va a ser dificultad para que la válvula se abra, el músculo cardíaco de cualquiera de las 4 cavidades va a necesitar una fuerza adicional para poder abrir estas válvulas. Y por el contrario, en el caso de la insuficiencia, que el problema es que no se pueden cerrar nuevamente, vamos a tener un aumento o una acumulación de la sangre en la cavidad correspondiente que esté anterior a la válvula. Y entonces para ubicarnos lo que tenemos que hacer es ir como que retrocediendo en el ciclo cardíaco para entender las manifestaciones sintomatológicas que vamos a tener. Por ejemplo, si ubicamos una válvula, no sé, la mitral, ya sabemos, está en el ventrículo izquierdo, bueno, entre la aurícula y el ventrículo del lado izquierdo. Entonces, si esa válvula estuviera estenótica, lo que va a pasar es que la aurícula izquierda va a tener que hacer más fuerza para poder abrir esa válvula. En el caso de que la válvula esté insuficiente, la sangre se va a ir quedando y se va a ir acumulando en la aurícula izquierda. Y pues ya sabemos toda la circulación y toda la anatomía, entonces pues tenemos que ir retrocediendo y esa sangre acumulada pues se va a ir yendo hacia los espacios anteriores a la aurícula. Entonces, pues recordemos que la sintomatología de disnea más o menos es más específica del corazón izquierdo, aunque no es una clasificación como tal, pero sí vamos a presentar estos síntomas. Y pues la insuficiencia cardíaca, recordemos que va a ser más por la hipertrofia, o sea, la hipertrofia que va a tener que generar el músculo cardíaco para poder abrir estas válvulas o por la congestión sanguínea. Entonces, pues ya tenemos como que esa subdivisión de acuerdo al problema que tenga la válvula. En cuanto a los aspectos generales de las valvulopatías, las guías de la Sociedad Española de Cardiología nos remarcan que el nuevo objetivo clínico que vamos a tener como médicos, ya sea generales, cardiólogos, especialistas, etcétera, va a ser identificar exactamente qué intervención le queremos dar al paciente y cómo podemos mejorar la sobrevida que éste va a tener. Y no solamente la sobrevida, sino también la calidad de vida que el paciente va a tener. El objetivo, y lo especifica la guía, va a ser diagnosticar, cuantificar y determinar el mecanismo subyacente y sus consecuencias. ¿Qué era el objetivo de las guías anteriores? Lo que se le agrega a esta guía es que ahora pues vamos a hacer como que más énfasis en qué intervención le vamos a realizar al paciente y cómo vamos a decidir qué intervención le vamos a dar. Y pues remarca mucho que como en otras patologías, aunque no sean cardíacas, la intervención va a ser decidida por un equipo multidisciplinario. Sobre todo vamos a ver después que la etiología suele ser en pacientes geriátricos, entonces también pues hay que tener como que mucho cuidado con el grupo de pacientes que tengamos. Vamos a tener que hacerle una evaluación minuciosa al paciente, sobre todo buscar otras comorbilidades y estabilizarlas antes de hacer cualquier otra intervención o ver qué fármacos le vamos a dar. Por ejemplo, si tiene una insuficiencia cardíaca aguda, sabemos que no debemos de darle beta bloqueadores. Y pues con cada comorbilidad hay como que las cuestiones que tenemos que checar para antes de dar el tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. Hay que prestar especial atención a la auscultación para saber, como ya les había dicho, guiarnos hacia qué patología es antes de hacer un estudio complementario. Y siempre hay que buscar signos de insuficiencia cardíaca, que ya comentamos que van a ser parecidos a la hipertensión. Vamos a tener primero hipertrofia y luego dilatación. Y el proceso fisiológico pues es muy parecido al de la hipertensión, en realidad es por la fuerza que tiene que hacer el corazón. Recordemos la ley de Frank-Starling, entonces entre más sangre llega al corazón, más fuerte va a tener que pues contraerse para expulsar esa sangre. Y en este caso, en las válvulas semilunares no siempre tiene que ser por mayor cantidad de sangre, sino porque la poscarga está aumentada, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para romper esa presión que va a haber por la estenosis de las válvulas. Y pues siempre es importante recordar que hay que hacer una evaluación del estado extracardíaco. Sí nos vamos a centrar en la patología valvular, pero también hay que ver las generalidades que tiene el paciente antes de cualquier intervención. Eso es muy importante y lo remarca la guía.
Esta es una serie de preguntas que tenemos que hacernos y hacer, bueno, no hacerlo al paciente, sino hacernos como equipo multidisciplinario para guiarnos en cuanto a la decisión que vamos a tomar. Es muy importante evaluar la calidad de vida del paciente que va a tener y qué tan buena va a ser la intervención que le hagamos, ya sea que elijamos hacerle un manejo conservador, que sería el mismo que la insuficiencia cardíaca. O sea, si decidimos tratar al paciente solamente sintomáticamente, es decir, con fármacos, va a ser exactamente lo mismo que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La diferencia, bueno, no la diferencia, sino hay que recordar que beta bloqueadores nunca se van a dar en insuficiencia cardíaca aguda, porque entonces vamos a eliminar el mecanismo compensador que el corazón tiene para pues bombear esta sangre. También es importante los deseos del paciente en caso de que sea un paciente geriátrico, saber la calidad de vida que va a tener, aunque sea en una etapa no tan larga de su vida. Entonces, pues sí es importante esto. Y vamos a tener dos opciones de tratamiento. Y como ya les comentaba, el tratamiento conservador, que va a ser similar al de la insuficiencia cardíaca, y el tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento quirúrgico, se han dado dos opciones. Uno es el reemplazo quirúrgico de válvula, ya sea mecánica o bioprótesis, y el segundo es la intervención percutánea. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a estudios diagnósticos, el estudio de elección va a ser la ecocardiografía. Todos los demás estudios que le podamos hacer al paciente van a ser adicionales. El electrocardiograma no va a ser diagnóstico. El electrocardiograma lo que nos va a mostrar, al igual que la radiografía, puede ser crecimiento ventricular. Y la única forma de saber en realidad que la valvulopatía que tiene el paciente va a ser a través de la ecocardiografía. Se recomienda que sea transtorácica y solamente en el caso de que esta no nos muestre los resultados que queremos, o sea, que no sea clara para nosotros, entonces ya vamos a hacer la transesofágica. Después vamos a hacer prueba de esfuerzo para desenmascarar síntomas y otros estudios complementarios como la resonancia magnética cardíaca o la tomografía computarizada para ver cuestiones más específicas en cuanto a la fisiopatología. Vamos a tener los biomarcadores que ya sabemos que nos van a guiar también hacia una insuficiencia cardíaca, o sea, saber cómo está el estado de nuestro paciente. Y las pruebas invasivas, que son las últimas, las vamos a hacer solamente cuando queramos, bueno, en dos cuestiones. Las vamos a hacer cuando las pruebas anteriores no hayan sido concluyentes, entonces determinamos que tenemos que hacer una prueba invasiva. O las vamos a hacer antes de hacer una intervención quirúrgica. Es muy importante la coronografía antes de hacer cualquier intervención quirúrgica relacionada a las valvulopatías. Vamos a tener consideraciones especiales. La etiología de las valvulopatías se va a dividir en dos, en congénitas y adquiridas, y a su vez las adquiridas se van a dividir de acuerdo a, bueno, se dividen en dos, en un proceso degenerativo propio de la vejez o en adquiridas por alguna enfermedad, por ejemplo la endocarditis o la fiebre reumática post-estreptocócica. Entonces, los causados por la vejez en las valvulopatías adquiridas son más comunes en países más desarrollados. Y en los países menos desarrollados, pues es más común que tengamos valvulopatías secundarias a fiebre reumática o endocarditis. En este caso, lo que se recomienda es tener pues especial atención en estas dos patologías. En caso de que sea por endocarditis, hay que tener especial cuidado en caries y en todo el cuidado que tenga que ver con la cavidad oral. Porque pues hay estudios que relacionan estas patologías con la endocarditis. Y en el caso de la fiebre reumática, el tratamiento de elección, ya sea para el tratamiento del estreptococo A o del grupo A o como profilaxis va a ser la penicilina. Y en cuanto a la población geriátrica, pues hay que ver, como ya les comentaba, la esperanza de vida, la calidad de vida que va a tener, las comorbilidades y en general el estado general del paciente. Recordemos que este grupo de edad se caracteriza por tener comorbilidades. Entonces es importante hacer énfasis en estas comorbilidades para tratar cada una y no tener complicaciones en el momento de la intervención. La guía nos dice que hay una estratificación de riesgo para intervenciones quirúrgicas. Entonces vamos a tener calculadoras que son como las que hemos visto en nefrología, que ya encontramos en internet y que en realidad solamente tenemos que poner lo que tiene el paciente, ya sea la edad, el sexo y todas las patologías que se le van agregando conforme pues veamos la historia clínica del paciente y lo vamos a clasificar en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Pero la guía nos dice que no tenemos que guiarnos en esta estratificación para la toma de decisiones. O sea, esta va a ser como uno de los factores que nos van a guiar hacia nuestra decisión.
pero como ya les he comentado durante toda la plática, tenemos que ver toda la serie de comorbilidades y de situaciones especiales que tiene cada paciente, también su edad y la esperanza de vida, calidad de vida y todo eso. Entonces, esto solamente va a ser una ayuda en el momento de tomar la decisión. Esta estratificación de riesgo nos sirve más para saber si vamos a realizar la intervención quirúrgica o si nos quedamos con la intervención percutánea. O si no tiene riesgo y vemos que la valvulopatía no va a avanzar, es más por edad, por ejemplo, y no está afectando tanto a la función cardíaca o a la vida del paciente, entonces nos quedamos con el manejo conservador, que es solamente con fármacos. También hay otro factor que podemos tener en cuenta en el momento de tomar decisiones, que es el diámetro de las válvulas. Si es menor de 1 centímetro, entonces sabemos que necesitamos hacer una intervención quirúrgica, porque pues necesitamos reparar ese daño para que la sangre pase normalmente y el paciente no empiece a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con lo que sería la estenosis aórtica, comenzando ya con las valvulopatías. Espero que lo que mi compañera les explicó pues les ayude un poco a entender de manera más fácil cada una de estas patologías. Vamos a ver que en la estenosis aórtica, todos los pacientes que van a tener valvulopatías cardíacas crónicas, el 25% de estos va a ser estenosis aórtica. Y de estas, 80% van a ser varones, lo cual nos va a mostrar una predilección por este sexo. Como en la imagen podemos ver que el corazón normal, como vemos del lado izquierdo, tiene una salida de flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta normal. La flecha pues se ve gruesa, ¿no? Y del lado derecho vamos a ver en la estenosis aórtica cómo disminuye ese orificio de salida desde el ventrículo hacia la aorta, que es para la circulación sistémica. El flujo se va a ver disminuido, por lo tanto la flecha que nos muestra la imagen pues es más delgada. Dentro de la etiología de la estenosis aórtica vamos a ver que tiene diversas causas. Como mi compañera pues ya les mencionó, una causa importante pues va a ser la inflamación reumática. En lo que se refiere a esto de la etiología y la patogenia, vamos a observar que la forma común en adultos va a ser la calcificación degenerativa, como podemos ver en lo que sería la tercera imagen. En esta forma se va a dar principalmente la calcificación a través de los años por el desgaste igual. Y en un momento, pues más adelante les voy a explicar cómo es que se da este proceso, un poco más a fondo. Otra causa sería lo que es la válvula aórtica bicúspide, como podemos ver en la segunda imagen. Esta válvula bicúspide vamos a ver que va a ser el defecto congénito más común. ¿Y qué va a causar esta válvula bicúspide? Como vemos en la imagen, vamos a ver que pues el orificio de salida pues va a estar más estrecho, ya que solo vamos a tener 2 válvulas y es como si estuvieran unidas o sí, unidas, 2 partes de dos valvas. Entonces vamos a tener que tiene solo 2 valvas y va a dificultar la salida. Esto va a hacer que esta válvula bicúspide sea más propensa a todo el daño y que sufra más todas las fuerzas de expulsión sanguínea a través hacia la aorta. Esta válvula va a tender a degenerarse, pero pues igual va a depender del paciente. Vamos a ver que sí es una presentación común, aunque también se menciona que puede existir una válvula unicúspide, pero pues esto ya es menos común y por lo tanto va a ser más fácil que se presente su degeneración. El hecho de estar expuesta a tantos gestos, la válvula bicúspide va a hacer que llegue a calcificarse al igual que en la calcificación degenerativa. Esta igual va a ser más propensa en lo que serían los varones y va a ser una herencia autosómica dominante que va a estar ligada a lo que sería el cromosoma X. Vamos a ver que puede presentarse sola o aislada, o puede presentarse también junto a otros padecimientos y generar como una disminución de salida
de todo el hemicardio izquierdo, donde se va a ver también afectada lo que sería la válvula mitral. También otra causa importante mencionar sería la inflamación reumática, o que haya existido enfermedad reumática previa, que se vería como la primera imagen. ¿Qué va a pasar con las valvas de la válvula? Vamos a ver que las comisuras se van a fusionar. Esto va a hacer que pues, el flujo de salida disminuya y la va a hacer más susceptible a las fuerzas de salida de la sangre, lo cual va a facilitar el proceso de fibrosis y la calcificación que le sigue. Al disminuir, y esto va a disminuir pues, el orificio de salida desde el ventrículo a la circulación sistémica. Igualmente vamos a ver que puede estar acompañada en la fiebre reumática por afectación a lo que sería la válvula mitral, y también puede encontrarse ingurgitación aórtica. Igualmente vamos a ver que la radiación es un proceso importante que puede causar estenosis aórtica, y va a ser común cuando tenemos alguna neoplasia en el área de lo que sería torácica, y pues va a propiciar que se generen cicatrices fibróticas en la válvula, que también puede llegar a hacer que se fusionen las comisuras. Entonces estas serían las principales causas de lo que vemos para la estenosis aórtica. Bueno, como les mencioné hace unos momentos, vamos a ver que el proceso de calcificación es bastante importante. Todo este proceso que va a culminar en la calcificación de la válvula va a compartir muchas características con lo que sería la aterosclerosis, lo cual va a hacer que sea un proceso no pasivo. Entonces, mis compañeros pues ya les explicaban el proceso de cómo es que surge la aterosclerosis, pero pues vamos a recalcar un poquito lo que serían los mecanismos importantes en la valvulopatía. Vamos a ver que tiene cierta influencia en lo que sería la inflamación, y como podemos ver en el centro de la imagen, vemos que las células inflamatorias, a través de diversas vías segundos mensajeros, van a secretar ciertas citocinas que van a llegar hasta el final a formar exceso de colágeno, lo que va a llevar a la fibrosis. Igualmente van a intervenir por otra vía lo que serían los lípidos. Dentro de estos lípidos es importante recalcar lo que sería el LDL, pues que es el que va a crear como acumulación o el proceso aterosclerótico. Como ya les mencioné, pues tienen muchas causas en común. Este LDL, a través de sus propias citocinas y de activación de diversas vías, junto a lo que sería la inflamación, pues igual va a culminar en lo que sería la fibrosis a través de la formación de colágeno. Y pues todo esto va a llevar a que los osteoblastos, a que los miofibroblastos de lo que sería la válvula se transformen en osteoblastos. Y como sabemos, pues los osteoblastos son los que van a formar lo que sería la matriz ósea. Y vamos a tener que es importante mencionar la hidroxipatita cálcica, que es lo que va a propiciar que se dé la calcificación de esta válvula. Entonces, es importante recalcar que pues, este proceso de calcificación va a ser diferente en los pacientes y va a estar influido por lo que serían algunos factores de riesgo. Estos factores de riesgo se comparten con lo que sería la aterosclerosis, y vemos que sería el colesterol LDL, el padecer diabetes mellitus, el tabaquismo, la nefropatía crónica, el síndrome metabólico. ¿Por qué? Pues porque estos van a propiciar esta acumulación de lípidos y el daño pues, a lo que sería el endotelio, en este caso el endotelio valvular. Y también puede verse influida por polimorfismos genéticos. Como sabemos, la vitamina D pues ayuda en lo que sería la absorción de calcio, y pues cualquier alteración va a llevar a una alteración de esta absorción de calcio. También vamos a ver que las posmenopáusicas van a tener cierto riesgo, por lo mismo de que vimos que las hormonas sexuales pues van a tener cierta protección a lo que sería la acumulación del LDL, y pues este va a ser como un propiciador de esta patología. Bueno, ahora vamos a explicar lo que sería la fisiopatología. Vamos a ver que la válvula normalmente
su diámetro va a ser de 3 a 4 centímetros cuadrados. Si este orificio de salida desde el ventrículo hacia lo que sería la circulación sistémica se ve disminuido, ya sea por alguna obstrucción de salida, que en este caso pues es la estenosis, que hace más rígida lo que sería la válvula, va a dificultar pues el vaciamiento del ventrículo hacia lo que sería la aorta. Entonces el ventrículo va a buscar una manera de compensar esta disminución de salida. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer es que va a aumentar el tiempo de expulsión. O sea, va a prolongar lo que sería el tiempo de eyección durante la sístole, pero lo va a hacer como restando tiempo de lo que sería de la diástole. Esto va a ser importante en las consecuencias que les voy a explicar a continuación. Este tiempo de expulsión va a ir aumentando según el grado de obstrucción de la válvula. Y va a ser, como les mencioné, pues una adaptación del ventrículo para mantener lo que sería el gasto cardíaco normal. La consecuencia hemodinámica que va a tener pues esta obstrucción va a ser que va a aumentar la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Este aumento de presión del ventrículo va a generar que vaya aumentando poco a poco conforme la estenosis pues igual va aumentando. Como sabemos, pues la estenosis va a ser progresiva. Poco a poco el orificio valvular se va a ir haciendo más pequeño, lo cual va a generar que la presión sistólica del ventrículo también vaya aumentando. Es proporcional. Entonces, mientras la presión aórtica pues se va a mantener. Conforme va aumentando la presión sistólica del ventrículo izquierdo por la mayor obstrucción de la válvula, se va a crear un gradiente transaórtico. Este gradiente transaórtico hace referencia a la presión que existe entre el ventrículo y la aorta. Este grado de presión transaórtico vamos a ver que va a ser importante para el grado de clasificación de la estenosis, que igual vamos a mencionar en un ratito. Y la sobrecarga que va a estar de manera sostenida sobre este ventrículo va a causar una hipertrofia. Esta hipertrofia ventricular va a ser como un mecanismo de compensación que va a tener el ventrículo. Esto lo que busca es normalizar lo que sería la poscarga para mantener una función adecuada y una carga sistólica del ventrículo pues aumentada. Si el estrechamiento de la válvula o la estenosis pues sigue aumentando y se hace más grave, la hipertrofia ventricular va a llegar a un momento en que ya no pueda compensar lo que sería la poscarga y el ventrículo izquierdo va a comenzar a dilatarse. Después de que el ventrículo comienza a dilatarse, vamos a ver que pues la función normal de este va a disminuir y pues al disminuir la función de este, que pues va a disminuir la contractilidad, va a disminuir también lo que sería el gasto cardíaco. En este momento pues ya vamos a empezar a reconocer algunos síntomas. ¿Por qué? Pues porque el proceso de compensación que existía antes, que mantenía al paciente asintomático, pues va a empezar a declinar. Entonces, ahí es donde puede sobrevenir lo que sería la insuficiencia cardíaca, que mi compañera pues ya les había mencionado que es bastante característica en estas patologías. El deterioro de la función de lo que sería el ventrículo, o sea, su función contráctil igual va a disminuir. Esto pues va a generar que el gradiente transaórtico que se había creado antes, que era bastante alto, vaya disminuyendo y el gasto cardíaco, por lo tanto, pues ya no se va a poder mantener. Entonces va a ir aumentando poco a poco la tensión del ventrículo izquierdo que ya teníamos. Esto va a llevar a elevar la tensión que existe dentro de la aurícula izquierda, como dijo mi compañera, pues es un proceso retrógrado. Y esto va a poder llegar a afectar lo que sería el hemicardio derecho y puede crear también un aumento de presión en lo que sería la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, lo que nos va a dar cierta sintomatología que vimos cuando vimos insuficiencia cardíaca, que igual les voy a mencionar más adelante. Y pues cualquier problema que lleve a una contracción auricular, como vimos la fibrilación auricular, pues va a ser una contracción inadecuada de la aurícula, que va a ser como muy rápida y así, va a causar que la alteración o los síntomas de la estenosis aórtica pues vayan avanzando de manera más rápida y sean más notorios.
Aquí del lado derecho vamos a ver, Ever, ¿le puedes regresar, porfa? Que dentro de los importantes, o sea, las características importantes, pues es el incremento de la masa muscular, el incremento de las presiones, tanto sistólica como diastólica del ventrículo izquierdo, y a través de la elongación de lo que sería el tiempo sistólico. Y también se van a reducir las presiones de perfusión coronaria, que vamos a ver más adelante, que puede llevar a una isquemia miocárdica. Todo esto principalmente va a ser igual por demanda al aumento de la demanda de oxígeno al existir una hipertrofia tan grande de lo que sería el ventrículo en busca de compensación. Ahora sí, por favor. Bueno, como les mencioné, pues es importante mencionar que existe una clasificación que va a ir desde la ligera hasta la severa. Y pues los síntomas vamos a ver que van a empezar a aparecer cuando la estenosis pues ya es bastante severa, pues porque la compensación va a dejar de ser suficiente. Entonces vamos a mencionar nada más los parámetros de la severa para que tengan más o menos una idea. El área valvular va a tener que ser menor de 1 centímetro cuadrado, que como les mencioné, lo normal sería de 3 a 4. Y pues el área valvular en cuestión o relación a la superficie corporal tiene que ser menor de 0.6 y el gradiente transaórtico, como les mencioné, va a ser entre el ventrículo y la aorta tiene que ser mayor de 40. Otros datos que podremos ver igual cuando tenemos la presencia de estenosis aórtica va a ser que puede disminuir lo que sería el volumen diastólico. Esto puede suceder aún cuando tenemos una FEBI normal, porque como sabemos la fracción de expulsión del ventrículo pues va a ser un porcentaje. Entonces el gasto cardíaco puede estar disminuido porque la cavidad del ventrículo izquierdo pues igual va a estar disminuida debido a la hipertrofia que presenta. El hecho de que existe hipertrofia, como ya les mencioné, va a hacer que aumente las necesidades de oxígeno cardíaco. Y en ciertas situaciones, cuando se eleva la actividad, vamos a ver que pues el corazón, debido a todos los problemas que está sufriendo, en el que ya no puede llegar a una compensación en lo que sería el gasto cardíaco, pues va a disminuir igual el flujo coronario. Y el gasto cardíaco en reposo, pues igual lo vamos a poder encontrar en valores normales y va a disminuir o no va a aumentar lo suficiente en lo que serían las actividades, lo cual igual puede llevar a una isquemia cardíaca. Y la densidad capilar igual vamos a ver que va a disminuir en relación a lo que sería el espesor de la pared. ¿Por qué? Pues porque si hay hipertrofia ventricular, va a aumentar pues la masa muscular y los capilares que van a estar distribuidos dentro de la pared pues no van a ser suficientes para suplir la cantidad de sangre necesaria al corazón para realizar toda la actividad que tiene. Bueno, que necesita realizar. Bueno, igual los síntomas vamos a ver que, como ya les dije, van a aparecer cuando la estenosis ya va a ser severa. O sea, ya se va a encontrar una disminución del orificio de la válvula aórtica menos de 1 centímetro cuadrado. Y va a darse cuando el ventrículo pues va a empezar a perder esa capacidad de adaptarse y de adaptar pues el gasto cardíaco a las necesidades y pues a la patología que está existiendo. La presentación vamos a ver que los síntomas pues es común que existan dentro de los 60 u 80 años y en la válvula bicúspide puede que aparezcan antes, ahí el Harrison nos menciona que puede que aparezcan unos 10 o 20 años antes. Igual vamos a ver que el Harrison nos marca 3 síntomas que van a ser muy importantes en la patología o que la definen. Dentro de estos vamos a ver que son disnea, angina de pecho y síncope. La disnea se va a presentar principalmente por el aumento de la tensión capilar pulmonar secundaria a la elevación de las tensiones diastólicas del ventrículo izquierdo. Esto se va a deber, como ya les mencioné, pues al deterioro de la función del ventrículo, lo que va a ir generando pues alteraciones en lo que sería ya la diástole y ya luego hacia la aurícula y así en un proceso retrógrado. Igual vamos a ver que la angina de pecho, lo que
refleja, como ya vimos en el tema anterior, pues va a ser una isquemia al miocardio por lo general. Y va a reflejar en esta patología lo que sería el desequilibrio entre la necesidad de oxígeno del corazón, que va a estar aumentada por el aumento de la masa ventricular, y la disminución de lo que sería la disponibilidad del oxígeno. Este tipo de angina puede estar presente sin necesidad de que exista enfermedad arterial coronaria. Simplemente se va a dar por lo que ya les mencioné, de que no hay suficiente aporte de oxígeno debido a la gran masa ventricular. Aunque también puede ser que se presenten ambas, o sea, alguna patología coronaria y pues la estenosis aórtica, porque ya vimos que tienen factores de riesgo similares o comparten varios de los factores de riesgo. Y va a ser común que se presenten ambas en personas que son mayores de 65 años. Como vimos, conforme la edad va aumentando, pues los riesgos de sufrir este tipo de enfermedades o de patologías también aumenta. La angina de pecho también puede surgir por un llenado coronario que va a ser inapropiado. Como ya sabemos, pues el llenado coronario de las arterias coronarias para la irrigación a lo que sería el corazón va a ocurrir durante lo que sería la diástole. Pero como vemos en la estenosis aórtica, les mencioné al principio que el periodo de eyección se ve aumentado, pero esto lo hace disminuyendo el tiempo de diástole. Entonces va a disminuir el tiempo de llenado hacia lo que serían las coronarias y por lo tanto el riego hacia el corazón pues va a ser inapropiado o menor a lo que debería. Y su aparición nos menciona el Guadalajara, que puede ser un pronóstico para la muerte del paciente dentro de aproximadamente 5 años. Entonces es importante que cuando lo identifiquemos, pues tomemos ciertas medidas. Igual el síncope, vamos a ver que, como ya sabemos, pues es una pérdida transitoria de lo que sería la conciencia y se va a recuperar de manera espontánea. Esto se va a producir por isquemia cerebral y se va a deber debido a la incapacidad pues del corazón de aumentar el gasto cardíaco suficiente pues para mantener la oxigenación correcta. Es importante mencionar que pues suele aparecer, es común que aparezca durante el ejercicio, porque vamos a ver que va a existir una dilatación en lo que sería pues los músculos que están siendo ejercitados y una vasoconstricción en los que no están siendo ejercitados. Esto junto a la disminución del gasto cardíaco, pues obviamente va a disminuir la irrigación a diversos órganos. Igualmente ya les dije que pues el gasto cardíaco se puede ver normal en reposo y ya el momento en el que se nota pues la disminución de este sería cuando se realiza cierta actividad física. Pero llega un momento en estadios avanzados en los que el gasto cardíaco pues ya no se va a lograr mantener y van a aparecer otros síntomas que son importantes, como sería la fatiga, la debilidad, cianosis periférica. Y el hecho de que aparezca síntoma, igual el Guadalajara menciona que puedes dar un pronóstico de muerte del paciente en los próximos 3 años. También es importante mencionar que hay síntomas de insuficiencia cardíaca o manifestaciones. ¿Qué manifestaciones van a ocurrir? Pues serían la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, puede ser también la aparición de edema pulmonar, que puede aparecer más cuando son estadios un poco más avanzados. Puede aparecer cuando la hipertrofia pues ya no logra normalizar las presiones que ya les había mencionado, la poscarga, y pues va a disminuir igual lo que sería la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si es muy grave, pues ya van a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, que como ya vimos, pues van a afectar a lo que sería, van a dar lo que sería regurgitación venosa, ascitis, problemas hepáticos y lo que vimos cuando vimos el tema de insuficiencia. ¿Qué va a pasar? Que cuando vemos la aparición de los síntomas, como ya les dije, pues va a ser cuando el estadio de la estenosis o la estenosis ya sea un grado muy avanzado. Esto va a hacer que se indique pues ya la sustitución o una intervención hacia la válvula pues para la reparación.
que ya dependiendo del paciente o como lo mencionó mi compañera, vamos a ver si es reparación o si se necesita la sustitución. Y también vamos a ver que puede coexistir la estenosis aórtica con la estenosis mitral. Esta coexistencia que existe entre las dos patologías valvulares va a hacer que disminuya el flujo a través de lo que sería la válvula mitral, desde la aurícula hasta el ventrículo izquierdo. Y entonces va a existir una disminución de lo que sería del gradiente de presiones de un lado a otro de la válvula aórtica, y esto va a generar igual pues que los síntomas y el cuadro clínico de la estenosis aórtica no sea tan notorio y el cuadro que más se observe sea el de la válvula mitral. Entonces pues hay que estar muy atentos a las distintas características y realizar una exploración física bastante adecuada para poder pues identificar las dos patologías. Bueno, como ya vimos las manifestaciones clínicas, teníamos la estenosis aórtica, era la disnea con el ejercicio, la angina, el síncope, y ahora vamos a ver los signos físicos que nosotros vamos a poder observar cuando realicemos nuestra exploración física. Por lo regular, la tensión arterial las vamos a encontrar en niveles normales, pero en etapas ya terminales o muy posteriores de la estenosis, esta va a empezar a disminuir, ya que el volumen sistólico disminuye, también va a disminuir la presión arterial, y eso nos va a hablar de algo de que ya está muy avanzado. El pulso arterial carotídeo lo vamos a encontrar acelerado y vamos a poder nosotros tocar un estremecimiento o una vibración, mencionaba, que en el trayecto de las arterias carótidas. Este estremecimiento más a menudo se va a observar del lado izquierdo, y en el anciano pues ya va a haber un endurecimiento de la pared arterial, y este signo en los ancianos pues va a disminuir. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, en muchos pacientes vamos a notar que la onda A en el pulso venoso yugular se va a intensificar. Esto va a ocurrir a consecuencia de que la distensibilidad de la cavidad del ventrículo derecho va a ser menor, y también va a estar causada porque el tabique interventricular va a estar hipertrófico y va a sobresalir en este espacio. Entonces nosotros cuando observemos el pulso venoso yugular vamos a notar que va a estar intensificado. El impulso del ventrículo izquierdo a veces vamos a notar que va a estar desplazado en sentido lateral, pero también esto lo vamos a notar en etapas ya muy terminales de la enfermedad, ya cuando esté muy avanzada. También vamos a observar un doble impulso apical. Particularmente esto va a ser cuando nosotros tengamos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Y en esto vamos a poder detectar un estremecimiento sistólico que va a estar dado en la base del corazón, y lo vamos a poder notar a la derecha del esternón. Y esto lo vamos a poder explorar cuando le pidamos a la cintura hacia adelante o hacia la escotadura supraesternal. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Eso es lo que les mencionaba del impulso del ventrículo izquierdo. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante que pongamos mucha atención cuando realicemos la auscultación, porque esto va a ser parte pues muy fundamental. Por lo común vamos a percibir un ruido de expulsión protosistólico. Esto va a estar dado en niños, adolescentes y adultos jóvenes que tengan la válvula bicúspide. Pero este ruido va a desaparecer cuando nosotros tengamos a un paciente con la válvula ya calcificada.
Conforme la estenosis aórtica vaya avanzando, se vuelva más intensa, la sístole se va a ir prolongando. La sístole del ventrículo izquierdo. Y entonces el ruido del cierre de la válvula aórtica no va a ser antes del cierre. Ya ven que nos explicaba Hanna que primero va la válvula pulmonar, pues no va a ocurrir así, sino que se van a sincronizar, pueden que los dos escuchen al mismo tiempo, o incluso que la válvula aórtica aparezca después del cierre de la válvula pulmonar. Esto va a causar un desdoblamiento. Bueno, el ruido del cierre de la válvula aórtica se va a percibir en pacientes con estenosis aórtica que muestran las válvulas flexibles, pero cuando se empiezan a calcificar, este sonido va a disminuir, no lo vamos a percibir con tanta facilidad. Muy a menudo vamos a encontrar, muy a menudo vamos a encontrar que el S4 va a ser audible cuando escuchemos en el vértice. Y esto va a ser muy notorio cuando nosotros tengamos ya una hipertrofia del ventrículo izquierdo y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo también está incrementada. Cuando la estenosis aórtica ya la tenemos en una fase muy tardía, vamos a también poder escuchar el ruido sí, vamos a percibir el ruido S3. Y esto quiere decir que el ventrículo izquierdo ya está dilatado y la función sistólica pues ya va a ser muy disminuida y grave. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, hay que poner mucha importancia cuando escuchemos en auscultación el soplo de la estenosis aórtica. El soplo de la estenosis aórtica va a ser sistólico de expulsión y este va a iniciar poco después de que escuchemos el ruido S1, entre el S1 y el S2, y empezando el S1 se va a formar, y como podemos observar aquí en la diapositiva, se va a empezar a intensificar hasta llegar a un punto medio. En el punto medio va a estar va a ser un ruido máximo y luego va a volver a disminuir antes del cierre de la válvula aórtica, antes del ruido S2. Pues este va a contener un tono bajo, va a ser áspero o raspante, y lo vamos a escuchar más intenso en la base del corazón, y más a menudo lo podemos apreciar en el segundo espacio intercostal derecho. La siguiente, por favor. Este va a ser, acá como lo pueden observar en la imagen, es transmitido en sentido ascendente y lo vamos a poder apreciar por las arterias carótidas hasta llegar y pues en la exploración física se los recalcaba que vamos a observar o a palpar en las arterias carótidas como un estremecimiento, o mencionaba también como unas vibraciones, y va a ser a causa de esto. En ocasiones se va a transmitir en sentido descendente y va a llegar al vértice. Y en casi todas los pacientes que van a tener una obstrucción muy grave, que conserven el gasto cardíaco, el soplo va a ser más o menos de grado 3 y 4, no va a ser menor. En pacientes con una obstrucción leve o que tengan una estenosis intensa y con insuficiencia cardíaca y con gasto cardíaco bajo, con disminución del volumen sistólico y en consecuencia de la velocidad del flujo valvular, el soplo va a ser suave y breve. Ok, una pausa ahí, Alejandra, por favor, porque ya casi terminamos. Esta diapositiva es muy importante, sobre todo porque lo más llamativo de esta condición de la estenosis aórtica es la intensidad de su soplo. Es un soplo que es muy fácilmente audible. Es un soplo intenso, es un soplo en ocasiones llega a ser piante, obviamente, como comenta Mónica, depende mucho del área valvular. Obviamente,
conforme más se estrecha la válvula, más fuerte. Acuérdense que la válvula aórtica, pues el ventrículo izquierdo es una cavidad muy fuerte y entonces la fuerza con la que expulsa la sangre genera un soplo muy intenso. Normalmente se escucha en el foco aórtico y se irradia hacia el cuello, hacia las carótidas. Hay que poner el estetoscopio en las carótidas. E inclusive, muchas veces cuando ya es una intensidad 3 de 4, se palpa, como dice Mónica, se palpan los pulsos carotídeos e inclusive aquí en la región supraesternal, en la horquilla, ustedes pueden poner sus dedos a esta altura y van a palpar el tril de la estenosis aórtica. Cuando es eso, obviamente todavía tiene una buena función ventricular, nos indica que la función ventricular todavía está conservada, porque al final de cuentas el ventrículo se va a cansar y va a caer en claudicación y va a reducir su FEBI porque no puede vencer esa obstrucción. Entonces, cuando la FEBI reduce, entonces el volumen sistólico se reduce y el soplo se torna más suave. Eso ya sería mal pronóstico, ¿no? La FEBI va deteriorando y eso nos agrava las cosas. Y como comentaban, como comentaba Valeria, la situación de que esta reducción del gasto cardíaco me implique insuficiencia cardíaca, síncope, o angina, ya son factores de mal pronóstico porque en ese momento la morbimortalidad se va a incrementar y el 50% de los pacientes tendrán una mortalidad a 5 años. Entonces, idealmente estos pacientes, desde que los auscultamos con un soplo, habría que tomar estudios complementarios que nos van a comentar después para evaluar el grado de esclerosis y de estenosis de esta válvula. Hay muchos pacientes que a los 60, 70 años tienen un soplo de esclerosis aórtica, que no implica una estenosis, ¿no? Pero si el paciente está teniendo disnea, si estamos viendo datos de cardiomegalia, si estamos viendo que hay frémito o tril, entonces hay que tomar medidas para no esperar a que deteriore demasiado, para no llegar al final de la evolución. Sí, vamos a dejarlo aquí, por favor, y no sé, algo que quieras agregar, algo que quieran preguntar. No, doc. No, doctora. ¿No? Bueno, entonces, pues nos vemos en breve. Gracias, jóvenes, por todo su entusiasmo. Muy bien, han estado perfectas las presentaciones, los felicito. Y pues nos vemos, bueno, no nos vemos el martes en el examen. Ahí se los dejo. Ya saben los 3 temas, ¿no? Suerte. Sí, Con doc, un muy buen gracias. examen. Gracias, doctora. Buen fin. Nos vemos Gracias, luego. doctor. Bye. Gracias, Buen doctora. puente.